ni pienso que no puede ella, ni pienso que me vaya a ganar, porque cada uno tiene su... Viste, Venaza lo dice. Haberme dado cuenta que mi vida la tengo que hacer yo, me ha traído lo que leímos ayer. ¿Quién va a ser tu vida? ¿Quién va a ser tu vida? Si la gente está... Somos desde pequeños que tenemos inconsciente y maltrato y qué sé yo. Nadie va a hacer tu vida. Y tú no vas a poder hacer la vida de nadie. Porque solo estás formada para hacer la vida que haces. Y te psicoanalizas y no cambias de vida. Hace mejor la vida que te toca. Sabes manejar la tijera y te corta. El psicoanálisis no te quita la tijera. Te quita la neurosis y hace que vos te cortaras. Entonces vos sos un diestro de la tijera. Y la verdad, mucho, no sé qué se anima a pensar así, ¿viste? Con mi enfermedad lo mismo. No puedo ni hablar. Digo cualquier cosa para hablar, para asociar libremente. Y me empiezan a gritar como si yo estuviera haciendo lo que digo. Es decir, confusión de la cosa con la palabra. Casi psicosis. No es psicosis porque yo estoy presente y estás hablando conmigo. Si yo sería psicosis. Esto no sé qué me va a salir acá, ¿eh? Me parece que me equivoqué esta vez. Sí. ¿Qué? Será fallido. Acto fallido. ¿Eso qué es? ¿Una ambulancia es? Desde aquí suena todo, la No, ambulancia, ¿cómo? la policía. Es que hay sirenas todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora que ¿Qué tenemos cosa? las ventanas encendidas, ¿Todo el tiempo qué? sirenas. En Madrid hay sirenas constantemente. Qué bonito. Es como en un estado de alerta. Un día y no me dejen pintar. Por eso me da emoción pintar. Me da emoción pintar porque yo todavía no llegaron. Y claro, pinto con interés. La verdad es que por Facebook su pintura gusta muchísimo, ¿eh? ¿Cómo? Es un entusiasmo en Facebook con su pintura, ¿Así? muchísimo. Y de todos los países, todos los idiomas. Fíjate. Qué barbaridad. Es que es la expresión de la libertad. La libertad encadenada. La técnica de la pintura. La Es que es la palabra. única libertad posible. Claro, pero esa cosa de no estar vendiendo todo lo que tendría que ¿Cómo, estar, cómo? que no estamos vendiendo toda la obra que tendríamos que estar vendiendo, Claro. por el entusiasmo que hay, digo, con la recepción que hay frente a esa pintura. Belleza, lindísimo, qué colores. Escuchame, que con poesía y flamenco pasa lo mismo. Total. Vayamos donde vayamos, las personas quedan anodadas. Pero claro, no podemos conseguir ningún contrato, no podemos conseguir un gran teatro donde 500 personas. ¿No? Y lo voy a saber. Si fuera de la otra manera, quién sabe si habría tanta creación. Quién sabe si Virginia y yo
hubiésemos hecho, además del espectáculo que presentábamos, 3 espectáculos más. No lo sé. No sé si ella hubiese progresado todo lo que progresó. No lo sé. Es que yo no lo sé. No digo que sea así, pero no lo sé. No lo sé. No lo sé. Menas en un escrito dice, hace tiempo que no escribo, debo estar cuidando mi escritura. Debe estar. Cuidando. Y entonces dejó de escribir cuando empezó a cuidar. Digo, porque empiezan todos los condicionantes, ¿no? Empiezan a poner condiciones, ¿o no? Yo creo que amenaza no le puede poner ninguna cuando escribe, ¿no? Claro. No le puede imponer ninguna condición. El tipo está rejugado en una teoría que no es para la gente actual que escribe, que es para la gente del futuro, para que sepan cómo nos trataban, porque va a estar todo mentido, los libros de historia mienten. Bueno, ahora hay un quilombo con eso. Entonces quieren meter a un poeta porque escribe en poesía, pero agarra y niegan que fue militante, niegan que lo apresaron, niegan que... ¿Me entendés? Cuando lo interesante de ese poeta fue que a pesar que lo metieron preso, que a pesar de que era un cuerpo enfermo, el tipo escribía lo mismo. Usted que toma Coca-Cola y que se recuesta en el sofá, si no escribe porque es un ignorante de mierda. Nací tuvo 20 años en la cárcel, 15 años en la cárcel. Por no sé cuánto, tuvo mucho tiempo en la cárcel. Pero escribió un montón de libros, poemas de la cárcel, poemas de amor desde la cárcel, poemas no dejó de escribir en ningún momento. Así que si usted es libre, ¿no? Y deja que su mujer garche con sus amigos, ¿no? Tendría que poder escribir. Bueno, y si no escribe es porque no le tocó la China. Si querés que se de joder, ¿no es cierto? Y subvencione alguna revista de poesía. Y así Dios lo perdonará. Me canso, ¿no? Hacía tiempo que no pintabas cuadros de este tamaño. Y echaste la culpa al cuadro, cuando en realidad son los músculos que me faltan. Por eso. ¿No? Además, por ahí hay algo que no comprendemos bien, porque también a mí me puede mantener encerrado y poner a 10, 15 personas a vender los cosas. Ahí mi pintura no la va a tocar nadie, ¿no? Yo sigo encerrado pintando y ustedes venden, o las personas venden lo que hay. Yo, por eso que quiero con el cine no preocuparme tanto por la forma, porque al final en poesía la forma sigue siendo la fuerza del contenido, y darnos cuenta de que nosotros estamos tratando de poner en celuloide, casi es un material casi mortal, ¿no? Una manera de pensar. Eso tiene que interesar, ¿está bien? Bueno, aunque ya alcanzamos un nivel bastante interesante técnicamente, ¿no?
nena. Sí, no. Algodón. ¿Qué quieres? ¿Espátula? ¿Espátula? No, quiero que me pongas acá. Colores. Vale. Colores más bien claros. No sé, no es que me queje, porque a mí me parece que describo la realidad. Yo no me puedo ya vuelvo a decir, estoy pintando acá, ¿no? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? No, pero claritos. Bueno, dale, ese y poner el blanco al lado, para que salga el guión. En blanco acá. Ok. Está la espátula grande. ¿Está? No lo quiero usar. Esto tiralo, Agarra un... ¿Necesitas la espátula? ¿Cómo? Blanco, ¿dónde está el blanco? Blanco. Hay uno ahí al fondo y aquí. No, este. Ese es el que utilicé A yo. ver, blanco, ¿dónde está el blanco? Aquí tienes uno usado y el que está en la esquina de arriba es blanco también nuevo. Para. No es tan claro, pero es un poco claro. Está bien. Vale.
Qué brillo, ¿no? Sí. Qué brillo tiene el cuadro. Va a ser un cuadro de 4 etapas. A ver. ¿Qué es la altura? Está comenzando a pasar con los recitales de poesía. Es una lectura. ¿Qué? Lo que está pasando con poesía flamenco, que siempre viene gente nueva, aunque sean 3, 5. Sí, sí. Digo, que nueva, que no vinieron relacionada con nosotros, sino con la publicidad que hacemos. Un español. Parece un loro. Qué bonito. ¡Yujú! Está bien ese, ¿eh? Sí. Bueno, sigue la cabra, chiquitití. El cuadro, todo el cuadro. Ahí. ¡Guau! Parece que está bailando. ¿Qué? O en pasarela, ¿no? Haciendo una pasarela. Uy, uy, uy. Bonito, más. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, ¡Guau! adelante se fue, ¿no? Sí. Muy bien, y ahora otra vez. ¡Qué bueno! ¿Lo que has hecho? Acá, ¿no? ¡Qué linda! ¡Upa! No le he dicho una palabra, reproche ni una queja. Ahora toda la parte blanca, esa donde tiene blanca, se hizo horizontal, hizo como una base. Se va el gallito y bueno, vale. Chao. Precioso. Uy, qué fondo tiene. Precioso. Chao. Muy bueno. Está bien, ¿no? Parece Egipto. Egipto, ¿no? Sí.
¿Qué te habló? Qué risa, ¿verdad? Una gran obra. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo se titula? Danza de amor en Budapest. Bueno, en el Cairo, para darle la razón a Virginia. Danza de amor en el Cairo. Hay que quemar todos los museos, pero como me dijo el Marcial, usted manda a quemar todos los museos, pero usted se lo recorrió todo. Mirando el camino de Santiago, ¿no? El tipo veía en el camino de Santiago la influencia de varios pintores, sin que yo me di cuenta. Bueno, che.